Venga, chavales, iniciamos con otro video de aquí para allá. No sin antes recordarte algo muy importante. Acuérdate de darle me gusta en la parte de aquí abajo y de suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita y te van a llegar nuestros recorridos en cuantos los subimos. Nos encontramos en Valle de los Caídos y ahorita se llama Cuelgamuros, Valle de Cuelgamuros. Ahorita tenemos ahí al fondo la Sierra de Nevacerrada, que ahorita está, pero en su punto, ahí como puedes ver, la nieve entre la cordillera. Aquí también hay un poquito de nieve, está fresco el clima. Estamos en una basílica muy controversial, una basílica que maneja muchas cuestiones de espiritismo, cuestiones esotéricas y cuestiones de leyenda. Entonces, la principal es que esta basílica en especial, que hay gente que está adentro. Hay una fosa donde hay muchos cuerpos adentro de esta basílica. Es un monumento que se hizo al franquismo. No nos vamos a meter en la cuestión política, lo que sí vamos a hablar en la cuestión esotérica. Se dice que en paralelo de donde está ubicada esta basílica, hacia allá, donde divide una montaña, está lo que es el Escorial. Entonces, si tú lo miras de arriba, vas a ver la basílica de lo que es divide la montaña, y está del otro lado el Escorial, el monasterio del Escorial, que también está embrujado. Lo vamos a ir a ver a continuación después de este, pero para que te vayas. Te dice que esta basílica está dedicada a Azrael. Azrael, que es una figura que está en la parte de ahí arriba. Azrael, para que me entienda la gente de Sudamérica, es la muerte. Azrael es el arcángel de la muerte. Y se dice que hay muchas figuras que están dedicadas en conmemoración a él. Vamos a ver la basílica por dentro. Vamos a ver estas figuras. Otra leyenda que también se dice es que hay 10 escalones para poder ascender a la basílica. ¿Por qué 10 escalones? Porque el templo de Salomón tenía 10 escalones. Esto te va dando un ambiente de esoterismo, porque Franco se dice que, a pesar de ser muy católico, también que tenía creencias esotéricas, ciertos aires de esoterismo. Otra cosa que se dice es que se alcanzan a escuchar lamentos de la gente que todavía está dentro de lo que es el Valle de los Caídos. Vamos a conocerla porque dentro vamos a ver las figuras de Azrael. Entonces, acompáñanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Confirmado. Es verdad. Es verdad. Hay dos arcángeles cuidando la entrada principal hacia la basílica, y también después de esta se encuentran estos tapices, que más adelante vamos a hablar al respecto de estos tapices. Esta es la entrada antes de llegar a lo que es el santuario. O sea, se ve gigantesco el lugar. Quien no lo haya visitado estando aquí, o sea, fue construido por prisioneros, ¿no? En su mayoría prisioneros. Pero a pesar de eso, pues es una arquitectura, pues, muy fenomenal. Ahora sí que, por ejemplo, el Coliseo Romano, lo que son los grandes monumentos, pues desafortunadamente están construidos por esclavos, ¿no? Pero pues al final de cuentas es eso. Estamos en la cúpula principal donde está el altar a Jesús, y como podemos ver igualmente hay cuatro arcángeles vigilando. Estos cuatro arcángeles, hay uno en especial que resalta, que es este. Se llama Azrael, el arcángel de la muerte. Este arcángel, junto con los demás, pudiéramos tener ese simbolismo. Mira, ahí arriba, vamos a ver la cúpula que está en la parte de arriba. Es una cúpula que también está vigilada por cuatro a la entrada, cuatro arcángeles, los cuatro en la cúpula. Como podemos ver, ese tecnicismo que se simboliza posiblemente los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y arriba está la historia misma donde se plasma, se dice que es también el Padre Nuestro. Aunque ahí podemos ver otra vez el simbolismo de los cuatro arcángeles. Pudiera ser algo acerca de el Génesis, el Evangelio, inclusive lo que es el final de los tiempos. Tenemos simbolismos en todas partes.
Aquí en estos tapices igual se simboliza lo que es el fin de los tiempos. Entonces ahí pudimos ver ahorita lo que es la bestia. Y en cada esquina de este tapiz se plasma igualmente lo que son las bestias, los 4 jinetes del Apocalipsis. Y vamos a ver otro tapiz. Este tapiz habla acerca de esa transición, como hablábamos otra vez acerca de los 4 jinetes. Aquí hay uno de los jinetes del Apocalipsis, aquí hay otro jinete y así sucesivamente. Esta puerta está custodiada por santos. Todo está tapizada sobre santos, puros santos. Este santo en especial sí está un poquito macabro. La puertita es de puro hierro. Desde ahí venía a juzgar a los vivos y a los muertos. Es la representación del Padre Nuestro. Se supone que es la representación del Padre Nuestro. Estaba escuchando por ahí que están diciendo. Ay, está medio... Pues es que tiene sus tintes de simbolismos muy marcados, ¿eh? O sea, Muy está muy marcados. marcados. Entonces, sí, vamos a ver la cruz. Esta cruz que ven aquí es una de las más grandes del mundo. Finalizamos lo que es la visita aquí a Cuelgamuros, Valle de los Caídos anteriormente, con un cambio de nombre ahí radical. Y las impresiones, como te decimos, ahí sí se siente el ambiente pesado. Aunque es una basílica, tiene muchos, pero muchos simbolismos. Hay un gran simbolismo, referencia hacia el número 4. 4 jinetes del Apocalipsis, la muerte, ¿qué será? 4 arcángeles, 4 demonios. Déjanos tu comentario y ahora vamos a lo que es el monasterio embrujado. Ahora vamos a comer algo muy bonito, muy exótico. Sí, ya sé. Acompáñanos a ver esta comida muy rica. El rabo de toro. Rabo de toro. Es el primer round. Ahí ya tenemos tu vino tinto de la casa, tu coquita y estos camaroncitos. Éntrale, éntrale. Ahora sí, tenemos lo que es el rabo de toro. Vamos a probarlo y al final te vamos a decir nuestra experiencia culinaria. Como dato bonito es que no es la primera vez que venimos, ya tenemos otras 2, 3 veces que hemos venido. Entonces, una vuelta que te puedes dar acá al Escorial es, te vienes a comer, a pasar un buen rato y no es caro, ¿eh? No es caro. Está muy muy buen precio, aparte riquísimo. Muy bien, vamos a entrarle. Mira, ya lo pones así, con tu patata. Y ya se finaliza con un postrecito. Tarta de queso, muy exquisita, ¿eh? La tarta de queso. Y arroz con leche tradicional. Si estás de visita en Madrid, este lugar histórico tienes que conocer a tan solo 40 minutos de Madrid. Ahorita el trayecto sencillo, agarramos lo que es cercanías, ahí te estamos poniendo. Vamos a ver cómo es llegar a este lugar. Acompáñanos a ver este trayecto corto. Ya que compras tu billete, te acercas a una de las pantallas que hay ahí y te fijas la hora y la vía en la cual sale tu tren. Próxima parada. Saliendo de la estación, a mano izquierda te encontrarás con la parada del autobús. El boleto cuesta 1,30 euros y tarda aproximadamente 5 minutos en llegar al Escorial.
Bueno, ya llegamos a lo que es el Escorial. Y la historia que se cuenta de aquí, la principal, es que se utilizó este monasterio para tapar una de las puertas del infierno. Se dice que Felipe II estaba buscando un lugar y que se había mencionado que este lugar, que es el Escorial, era el lugar preciso porque aquí, dentro de las 7 puertas del infierno, aquí había en una mina una de ellas. Entonces, lo que hizo Felipe II fue instruir a los monjes para que le dijeran dónde se encontraba esa mina. Aquí en este lugar fue situado lo que es el monasterio para tapar lo que es la 7ª puerta del infierno. Otra leyenda cuenta que hay un ladrillo de oro en cada torre. Pero no son de oro, son de bronce. Son cajas donde se guardan reliquias de los santos. Hablando de leyendas, la que también se cuenta mucho es la de el lobo negro. El lobo negro se dice que cuando estaba la construcción del monasterio, había un lobo que acechaba a los trabajadores y se decía que era un lobo diabólico, que era el demonio. Entonces, Felipe II lo mandó a capturar y lo mandó a colgar de aquella puerta. De aquella puerta lo mandó a colgar y ahí para que vieran los trabajadores que no era ningún demonio. Ahí lo dejó pudriéndose. La leyenda dice que en las noches todavía se escucha el lobo aullando y merodeando por el mismo monasterio. Entonces, y dicen que es un demonio, es una de las leyendas. Otra, por el cual se dice que el monasterio es embrujado, se dice que son las 4 esposas de Felipe II que están enterradas aquí, ahí en las criptas, son las que andan merodeando por todo el monasterio. En las noches se dice que hay gente, bueno, hay gente que dice que se ven las mujeres por las ventanas. Entonces, imagínate en la madrugada y estar en la madrugada viendo una mujer con vestimenta antigua caminando por las ventanas. Son las leyendas que vas a encontrar en el monasterio del Escorial. ¿Qué vas a encontrar aquí en el monasterio del Escorial? Vas a encontrar criptas, tumbas de la realeza. Vas a Se dice encontrar que las están crípticas enterradas las mamás de los reyes. de los reyes, o sea, toda la familia, los hijos no nacidos, hijos sin nacidos, pura monarquía. Y lo que es importante resaltar es la biblioteca. La biblioteca fue la primer biblioteca que pudiéramos llamar de gobierno real que se estableció aquí en el monasterio del Escorial. Ahora, la leyenda se practica o se dice que esta biblioteca no nada más tenía libros de interés religioso, también tenía libros de interés esotérico, esotéricos que inclusive la Santa Inquisición tenía prohibido. Pero aquí dato curioso es que el mismo monasterio se estableció y se practicó la alquimia dentro del monasterio. La alquimia es ese arte que se supone fue creado para crear oro. Querían crear oro de la nada. Entonces eso es la alquimia y se prohibió más adelante, pero en esos tiempos se permitía que entraran brujos, brujas a realizar sus experimentos allá dentro del monasterio. Y hay libros que, como te vuelvo a decir, son libros esotéricos que están dentro de la propia biblioteca. Muy bonita la biblioteca, está inclusive lo que es la parte del techo da un aspecto de una especie de mini capilla Sixtina. Creo que aquí grabaron una película, ¿no? Aquí se grabó, han grabado varias películas. Déjenos tus comentarios si sabes cuáles son las películas y si no vamos a investigar y ahí te vamos a poner en los comentarios qué películas se grabaron. Pero está muy bien, mucho escepticismo, muchas cuestiones de ocultismo y es un lugar muy bonito que inclusive se nombra que pudiera ser la 8ª maravilla del mundo. Sí. Y mucha gente no la conoce, viene, visita Madrid y no conocen otros lugares, pero vale la pena conocerlo. ¿Cuánto te gastas en venir? Vamos a sacar cuentas. Son ¿qué? 4 euros de lo que es ida y vuelta. 4 euros de ida y vuelta de lo que es el cercanías. El cercanías. Más 1,30 € de lo que es el camión. El camioncito que traía hacia acá. 1,30 €. Entonces estamos hablando que por persona estaríamos hablando que son 4, 5, 6,
ponle 8 euros, 8 euros. 8 euros por persona para no andar batallando de lo que es el camioncito y no vas a caminar tanto. Claro, te puedes ahorrar dinero si te regresas caminando Porque a la te puedes estación. regresar caminando, está súper cerca, yo creo que es sacas 1 kilómetro. Sí, vamos a hacer el recorrido ahorita nosotros al Ujú. final del trayecto para que veamos el recorrido también del jardín embrujado. Si estás en Madrid, puedes programarte un día para darte una vuelta para acá. Visitas el monasterio, visitas allá el templo de Salomón de los 4 jinetes del Apocalipsis y te vas a comer. Entonces, la verdad te sale muy buena la vuelta, ¿no?